Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Alguna vez has imaginado cómo era esta iglesia en sus inicios? Pues a modo de introducción me gustaría ubicar esta escena detallada en este libro. Y sucedió pues cuando, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Jesucristo resucita y Él estuvo con sus discípulos alrededor de 40 días. Y en este tiempo sucedieron algunos acontecimientos, pues como por ejemplo la aparición de Jesús a las mujeres que fueron a ver la tumba y estaba vacía. También la aparición de Jesús cuando se apareció a dos de los discípulos en el camino de Maús. También cuando fue al aposento alto donde Tomás cree, ¿no? Cuando mira no quería creer Tomás y dice, yo creeré cuando ponga mis dedos en el agujero donde estaban los clavos, ¿no? También entre estos sucesos también estaba cuando Jesús echa a los discípulos que estaban pescando y no encontraron nada, les manda otra vez a echar las redes, ¿no? Y les dice que echen otra vez y en efecto, pues consiguen pescar. En ese acontecimiento también sucede cuando Jesucristo restaura a Pedro, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Le pregunta 3 veces, ¿no? Con relación a que Pedro negó a Jesús 3 veces, pues en este episodio, pues Dios le restaura y le dice que apaciente sus ovejas. También se relata en los Corintios que Jesucristo se apareció a más de 500 personas a la vez, y esto pues deja pruebas como indubitables de que se cumplía la profecía, de que se cumplió lo que Jesucristo decía, y en este tiempo es lo que se da, ¿no? Esta escena del cambio de la vida de los creyentes. En el capítulo el capítulo 2 del 1 al 4 también muestra que en el capítulo 1 Jesucristo, mientras les enseñaba y les da la gran comisión, les dice, ¿no? Que no se vayan de Jerusalén porque van a recibir la promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí es cuando se sucede esto, ¿no? Del bautismo, de la promesa del Espíritu Santo, cuando está en la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta se basaba en que traían ofrendas en agradecimiento a las cosechas que habían tenido, ¿no? Después de la siembra, pues 50 días, Pentecostés significa 50 días, en el día 50 pues tenían que ofrecer estas ofrendas, ¿no? Por las cosechas que habían sido provistas por Dios. Entonces, en este tiempo viene el Espíritu Santo, como la promesa que Dios mandó a los que esperaban, ¿no? Y lo vamos a leer en el capítulo 2, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Después de este día en Pentecostés, pues la vida de la iglesia cambió radicalmente, pues por todo lo que había pasado, la muerte del Señor Jesucristo, las profecías que habían sido cumplidas. La comunidad cristiana experimentó un cambio en su manera de vivir, ya que tuvo un impacto la obra de Jesucristo y las enseñanzas, ¿no? Pues hoy en día deberíamos anhelar ver una iglesia como esta, una iglesia fuerte, una iglesia unida, en crecimiento. Pero, ¿cómo podríamos lograrlo? En este pasaje también encontramos al menos 4 características, diría que yo, son esenciales de una iglesia en la que podemos aplicar en nuestros días también. Y así pues me gustaría presentar la primera característica que se encuentra en el versículo 44, que dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El versículo 44 nos muestra esta primera característica. Podemos ver que esta iglesia estaba unida. La iglesia primitiva no era un grupo de personas separadas, era una familia espiritual. Y el vínculo de esta unión era la fe. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Pues dice al comienzo de este versículo dice, todos los que habían creído. En otras palabras, todos los que habían confiado en Jesucristo como su Salvador, en Jesucristo como quien les ha rescatado del pecado, les ha dado paz para con Dios, pues este era el vínculo principal que daba la característica de unidad a la iglesia. Podemos estar nosotros de forma física ahora unidos, pero espiritualmente podemos estar totalmente separados en una distancia abismal. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo? Hemos confiado, hemos creído que Él nos ha salvado, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha dado nueva vida? Si no es así, pues pon tu confianza, que es es lo que nos vincula, la fe nos hace hijos, nos hace parte de esta iglesia. Entonces, solo así estaremos unidos y tendremos esa característica como iglesia, como esta iglesia primitiva que era unida. Cultivemos las relaciones dentro de la iglesia. Evitemos las divisiones. Para que nuestra iglesia pueda tener esta característica, pues debemos evitar, por cualquier circunstancia que se pueda dar, estas divisiones, por malos entendidos, por chismes, por cualquier cosa debemos evitar estas divisiones, debemos fomentarnos en amor, reconciliarnos entre nosotros hermanos. Si vemos que hay esta actitud, debemos abogar por la reconciliación entre hermanos. Oremos por la unidad de la iglesia, ya que esta es una característica que mostraba esta iglesia, ¿no? Y pues la oración puede ayudar mucho para que nosotros como iglesia estemos unidos. Pues dicho esto, me gustaría pasar a la segunda característica que se encuentra en el versículo 45. Dice así: vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La característica de esta iglesia primitiva era pues que era una iglesia generosa y compasiva. La generosidad de estos primeros cristianos reflejaba claramente el amor de Dios. Ellos no se veían obligados, no estaban obligados, sino que daban con alegría y lo daban de corazón hasta tal punto que dice que vendían sus posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. Estos cristianos pues
hicieron suyas las enseñanzas de Jesucristo, por ejemplo, la enseñanza de que se nos muestra en los evangelios con respecto al joven rico. Este joven rico pues se presenta, como seguro que todos sabemos, se presenta donde Jesús y le dice: Maestro, ¿qué puedo hacer? Todas estas cosas ya he hecho, pero ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesucristo pues le muestra, ¿no?, su pecado y le dice: pues vende todas las cosas y sígueme. Y ¿cuántas veces nos hemos visto nosotros en esta situación, no? Cuando hay alguna situación en la que tenemos que despojarnos de nuestras comodidades, qué duro es. Pero es lo que Dios nos manda. También en el libro de Lucas, capítulo 12, del versículo 34, también nos enseña y dice, Jesús dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros del reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Como al joven rico, pues le hizo ver dónde estaba su corazón, que estaba prendido de sus posiciones. Esto es incompatible con la generosidad, porque si estamos prendiendo nuestras peticiones, nos va a ser muy difícil ser generosos, porque estamos cómodos y a veces desacomodarnos es duro, es difícil. Pero es como esta iglesia demostraba, ¿no? Era una de las características de las que nosotros tenemos que perseguir. También en 2 de Corintios, Pablo, hablando sobre la provisión de los santos, ¿no?, da un principio que también podemos aplicar en nuestros días, donde dice, 2 Corintios 8, del 13 al 15, dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra escasez, vuestra necesidad, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo pues está enseñando a estos cristianos este principio de ayudarse mutuamente en las necesidades y equilibrarlo, ¿no?, de modo que ninguno tenga demasiado y otro tenga demasiado poco, porque como he dicho antes, no es compatible con una iglesia generosa, una iglesia unida. Seamos generosos con nuestro tiempo, no tiene que ser siempre con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestros talentos. Pongamos a servicio de los hermanos pues nuestras habilidades. Apoyemos la necesidad de los creyentes, pero también de la comunidad donde vivimos. También si tenemos vecinos, amigos que tienen necesidad, pues también practiquemos la generosidad. Porque como dice, como muestra este pasaje, dice que eran de impacto a la sociedad, eran de impacto a los que vivían fuera. Y no eran de impacto solo comportándose como se comportaban dentro de la iglesia, sino con la comunidad. Aprendamos a confiar en Dios como nuestro proveedor, sabiendo que Él nos puede suplir de todas las cosas, pero también tengamos en cuenta que Él quiere que seamos generosos y que trabajemos con nuestro corazón egoísta. Otra característica que tenía esta iglesia primitiva, la iglesia de los primeros tiempos, era una iglesia que perseveraba. En el versículo 46
podemos leer que dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta iglesia primitiva tenía un compromiso con la enseñanza, la comunión y la oración. Esto lo podemos ver en el primer versículo que leímos, en el versículo 42, que dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Es importante que nosotros como iglesia nos nutramos de la Escritura. Estos creyentes pues se fortalecían con las doctrinas. Las doctrinas son enseñanzas que tenemos que vivirlas, que aprenderlas para que así conduzcan nuestra vida en obediencia, para que sean agradables, nuestras vidas sean agradables a Dios. También ser perseverantes en la comunión. La comunión es tener algo común, ¿no? En la oración. Estos cristianos del principio pues tenían, eran perseverantes y compartían, pero tenían unas actitudes que dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. La frase sencillez de corazón significa que tenemos que tener una actitud de humildad, una actitud de transparencia. Es decir, que no tenemos que aparentar algo que no somos o que no tenemos. Muchas veces pues evitamos en pos de la perseverancia en la comunión, en las ocasiones en las que se puede ejercer o en las que se puede enriquecer unos a otros, pues es practicando la hospitalidad. Una vez conversando con unos amigos, pues preguntábamos, ¿no? Y decíamos, ¿por qué muchas veces nos es difícil o no queremos invitar a algún hermano a la iglesia? Ya que eso, a la iglesia, perdón, a nuestras casas, ya que eso hace que las relaciones se profundicen y se fortalezca la unidad, se fortalezca, podamos reconocer las necesidades de los demás. Y era porque muchas veces no tenemos sencillez de corazón, no somos transparentes, muchas veces nos complicamos demasiado la vida queriendo presentar, que no está mal, ¿no? Que queriendo presentar un plato súper exquisito, solo hace falta un café, como Blas es buenísimo invitando café, siempre nos está invitando cafés. Esa sencillez es la que tenemos que tener. En el contexto pues, de este pasaje, los primeros creyentes compartían sus vidas, sus recursos sin hipocresía ni pretensiones, sino con una grande gratitud, una sencillez y un gozo verdadero. Y como dice el texto, que perseveraban en ello. Practiquemos la hospitalidad, invitemos a otros a nuestras casas para compartir y fortalecer la comunión los unos con los otros. Porque muchas veces los momentos que tenemos de compartir aquí después del culto son tan pocos, son tan superficiales. Entonces, como estos creyentes dice que partían el pan en las casas, comían juntos, tomemos ese ejemplo y atrevámonos, ¿no? Atrevámonos a compartir con el hermano que no sabemos ni su nombre a veces. Entonces, vayamos donde él, saludémosle, y ¿por qué no? Practiquemos lo que esta iglesia hacía para tener este impacto que tuvo, ¿no? No veamos a la iglesia solo como un lugar al que venimos y recibimos. Seamos parte de la iglesia, seamos activos, seamos perseverantes. Y pues otra característica que tenía esta iglesia nos muestra el versículo 47 que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
La característica de esta iglesia era que era una iglesia en crecimiento. Es un hecho que el testimonio de estos primeros cristianos impactaba a los que estaban fuera. Y esto lo podemos ver en el versículo 43 que dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vemos que Dios usa a su pueblo, del que nosotros formamos. Nos usa como herramienta para mostrar las maravillas y añadir así más personas a su cuerpo, a su iglesia. Esta afirmación debe darnos esperanza, la afirmación de que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, a los que ven ser salvos. Nos debe dar esperanza y ánimo porque Él es quien hace la obra en los creyentes. Pero eso no nos desprende de nuestra, como decía Luis esta mañana, nuestra obligación, de nuestra parte. Vivamos de manera que Cristo, que otros vean a Cristo en nosotros, siendo un testimonio vivo. Compartamos nuestra fe con otros, tengamos valentía de compartir del amor, compartir del evangelio a ese compañero, a ese familiar que por cualquier circunstancia no podemos, no queremos, se nos hace difícil. Pidamos a Dios valentía para hablarle del amor y que ellos puedan también venir a la comunidad. Confiemos que el crecimiento de la iglesia es obra de Dios, pero nosotros debemos ser fieles en nuestra parte. Como conclusión, pues me gustaría decir que esta iglesia primitiva nos deja un modelo claro de cómo debe ser una comunidad cristiana. Debe ser unida, debe ser una iglesia generosa, perseverante y en crecimiento, dependiendo de Dios. Hoy Dios nos llama a vivir estos principios en nuestras iglesias y en nuestra vida personal. Reflexionemos en cuál de estas áreas necesitamos crecer y pidámosle a Dios que nos ayude a aplicarlas. Que Dios nos ayude a ser una iglesia viva que refleje su amor y su poder. Amén.